Amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que estén bien, porque ya mismo arranca La Máquina de Pensar en un programa especial. Del otro lado del Océano Atlántico está con nosotros el escritor español Pablo Dors. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Uruguay. Pues encantado de estar con vosotros, porque además, si Dios quiere, en diciembre voy a estar en Uruguay físicamente, así que esto es como un aperitivo. Ah, bien. Bueno, te vamos a poder invitar para estar en presencia. Pablo Dors ya había salido aquí en La Máquina de Pensar, creo que la otra vez hablamos de Biografía del Silencio hace tiempo, y creo que en ese momento me dijiste que era la primera vez que hablabas para el público uruguayo, pero no estaba en un panorama cercano que vinieras, así que, bueno, felicitaciones. Pues muchas gracias. Sí, parece que se está difundiendo mis libros y bueno, pues vamos a hacer Tengo muchas ganas ya, porque he estado varias veces en Buenos Aires, pero en Montevideo no he llegado a estar, así que también hay algunos amigos por ahí que me están reclamando y con mucho gusto pues iré a vuestra patria. Pablo Dors, además de escritor y de maestro espiritual, Pablo Dors es un gran lector. La pregunta, antes de empezar a hablar de tu último libro, por lo menos el que tengo yo aquí, que es Los Contemplativos, es como lector, ¿qué te dice Uruguay? Qué buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Pues no te sabría decir, la verdad. No te sabría decir. Tendría que refrescarme ahora la literatura uruguaya, la verdad. Buenazo. Bueno, muy bien. Vayamos a Los Contemplativos. Antes quiero, simplemente para presentar, decir que Pablo Dors tiene una trayectoria literaria muy amplia y está compuesta por trilogías. Trilogía del fracaso, El estreno, Las ideas puras contra la juventud. Después hay una trilogía de la ilusión, Andanzas del impresor Solinger, El estupor y la maravilla, Lecciones de ilusión. Finalmente, trilogía del silencio, El amigo del desierto, Biografía del silencio, El olvido de sí. Y por último, trilogía del entusiasmo, que es Entusiasmo, Biografía de la luz y Los contemplativos. En estas trilogías vos, por lo que yo veo, Pablo, vas combinando, digamos, no están diferenciados por narrativa o ensayística, sino que están combinadas. Bueno, en realidad yo soy fundamentalmente narrador de estos 12 títulos que has mencionado, agrupados en 4 trilogías. Pues prácticamente todo es narrativa, solamente hay 2 ensayos y medio, digamos. Biografía del silencio, Biografía de la luz son ensayos, y luego hay un híbrido que es En Vino se muere, que es un texto que está entre la narrativa y el ensayo, pero vamos, que fundamentalmente soy un hombre de ficción. Bueno, has mencionado es verdad que no están diferenciadas en las trilogías, van juntos porque bueno, si bien la actitud a la hora de escribir es distinto, pero bueno, me parecía que en este caso podían fusionarse perfectamente, no había que hacer una distinción, ¿no? Bueno, pero no hay, digamos, una distinción desde el punto de vista de los géneros, del ensayo y la narración, y después, por lo menos yo leí Biografía del silencio, me parece que tu actitud es diferente como narrador en Los contemplativos, y en Biografía del silencio como pensador en este punto, y voy a decir un punto solo además, obviamente podemos hablar in extenso de esas diferencias, en el sentido de que en Biografía del silencio hay una concisión y hay como una apuesta también a la intensidad que en los relatos, los contemplativos, no lo veo tanto. Digamos, en los contemplativos parece que te diste permiso por lo menos para expandirte. Bueno, está bien, ¿no?, que lo percibas así, ¿no? Quizás es cierto que ahí me he dejado llevar más por el entusiasmo, ¿no?, de las historias y de los personajes y de las situaciones. Si bien es cierto que yo procuro en mi narrativa siempre pues la concisión y la claridad narrativa, es decir, que mi escritura no es barroca, sino que es bastante, tampoco diría sobria, enjuta, pero sí concisa, ¿no? Pero sí, es verdad que estos relatos son, en realidad, más que relatos o que cuentos, son casi novelas cortas. Son 7 piezas, ¿no? Un poco pues al estilo de muchas piezas de literatura alemana, tipo Hofmannsthal, tipo
Musil y bueno, otros autores que me gustan mucho y que escriben pues en esta medida, ¿no? La llamada nouvelle, ¿no? Que son pues textos entre 50 y 80 páginas, ¿no? Sí, digamos, le decimos relatos, pero son 7 relatos que abarcan casi 430 páginas. Es muchísimo, 430 para un libro de 7 relatos, claramente. Estamos hablando... Diciéndolo así parece que desanima. No como 7 novelas cortas, claro que sí, ¿no? Exacto. Entonces, imagínate con 2.666 de Bolaños, eso sí que es un tocho de 2.000 páginas. Eso sí que es para desanimar a los lectores apresurados, ¿no? Pero la narrativa, a diferencia quizás del ensayo, la narrativa tiene su tempo, su timing, y a mí leyendo estos relatos o novelas cortas, recordaba al escritor alemán que lo asocié, digamos, es a Hermann Hesse. Sí, sin duda es el referente máximo. Precisamente esta mañana estaba yo volviendo a El juego de los avalorios, que por cierto para mí es la gran novela de Hermann Hesse, dentro de la cual hay 3 relatos largos de la dimensión de estos míos. Uno se llama El hacedor de lluvias, por ejemplo, y son relatos que los inserta ahí en medio de la novela y se queda tan ancho, ¿no? Pero sí es el escritor de alguna manera que está detrás, que me ha acompañado desde la adolescencia, y que mucha gente piensa que es un escritor para adolescentes, pero en absoluto. O sea, yo creo que así como otros envejecen mal, como por ejemplo Hermann Broch o tantos otros, ¿no? Incluso algunos libros de Thomas Mann hoy son más difíciles de leer. En cambio, Hesse, no digo todo Hesse, pero sí buena parte persiste, o resiste el tiempo. Bueno, Hesse lo que tiene es una gran accesibilidad, ¿no? Igual que tu narrativa, es muy accesible, no hay experimentos formales, pero también en Hermann Hesse, así como hablábamos de la concisión en intensidad, yo siempre noté una baja intensidad en Hermann Hesse. Es más, siempre me pregunté por qué me fascinaba tanto si su narrativa no era tan intensa. Pero bueno, eso es una pregunta. ¿Y por qué baja intensidad? Es que no acabo de entender por qué. Baja intensidad en el sentido de que parece que se podía editar, que se podría ser más conciso, que podría ser más intenso en ese sentido. Él también se toma un tiempo, porque Hermann Hesse me da la impresión que siempre está hablando de lo que está contando y está hablando de otra cosa además. Sí. Pero eso pasa mucho con la narrativa de Murakami, que sí que se toma su tiempo. Sí. Tiempo de manera infinita, ¿no? O sea, es decir, que se demora todo lo que gane, sin embargo, exacto, pues a muchos de sus lectores nos tiene ahí enganchados, ¿no? Claro. Uno va a la cocina, abre la nevera, se saca las remanadas de pan y nos cuenta cosas que no interesan para nada y sin embargo uno sigue ahí enganchado, ¿no? Uh-huh. Y yo no creo que llegue a ese extremo, pero bueno, demorarse en algunos puntos también es bonito, ¿no? Uh-huh. Bueno, Murakami lo que dice de sus novelas es que las asimila a un concierto, a la música. Entonces dice que siempre en un concierto hay momentos de baja intensidad, de descanso, de preparación, de anticipación, y que si uno cortara y viera esos conciertos en ese momento diría que es que no es una gran música, no es una gran no sé qué, y él dice que con su literatura hicieron eso los críticos japoneses, tomaban las partes poco intensas para decir que él era malo, y dice, no, esas partes no son... Fíjate que esto me interesa, esto que dices, porque yo nunca me había planteado realmente si mi escritura era más bien intensa o extensa, no sé, siempre he pensado que era más bien intensa, no más bien, digamos, preñada, no sé, que todo tiene un sentido, que las cosas están muy acariciadas, ¿no? Pero es verdad que también hay momentos donde me expando un poco, ¿no? O sea, bueno, ahí sobre gustos ya he escrito, ¿no? O sea, pero ciertamente no es una literatura experimental. No, porque lo que me interesa realmente no es hacer experimentos, sino llegar al corazón de las personas, ¿no? Y realmente contribuir de alguna manera a la configuración de una biografía, ¿no? La búsqueda de la identidad, ¿no? Para mí ese es el tema. Una novela o un relato es una exploración en la identidad con egos imaginarios. Esto es lo que es, ¿no? Y bueno, ciertamente en esa exploración caben experimentos, ¿no? Pero yo creo que es importante que el escritor, al menos yo me lo planteo así, tenga en cuenta al lector y no le pierda, ¿no? Hay que agarrarle por las solapas y conducirle para que no te abandone, ¿no?
Claro, claro, bueno, yo siempre recuerdo que Hitchcock decía que el cine es la vida sin los momentos aburridos, pero a veces en la narrativa es necesario también cierto timing para poder entrar en la experiencia. Hablaste de egos imaginarios. Sí, sí, eso es el arte, sí, sí. O sea, pues parcelar la información, secuenciarla, generar un suspense, una intriga, en fin, pues todo lo que... A mí a veces me sorprendo a mí mismo, debo confesar, porque como estas historias que realmente a lo mejor no tienen en sí mismas un atractivo por lo que vaya a suceder, sin embargo creo, las tendré que decir los lectores, pero que sí que mantienen la tensión narrativa suficiente como para seguir la lectura, ¿no? Y eso pues es estupendo, la verdad, porque bueno, pues que tenemos que tener un anzuelo que tire de nosotros, ¿no? Claro, bueno, sí, digamos, la carnada siempre es el argumento, la trama, pero eso es solo la carnada, la forma, digamos, lo más importante es cómo se cuenta la historia. Aquí en los contemplativos hay un momento que alguien dice, yo siempre he preferido la prosa, confesó segundos después. Siempre me ha parecido que la prosa tiene la decencia de no mentir, de ser directa, concisa, desnuda, honesta. A mí me gusta la gente que sencillamente dice lo que piensa, terminó diciéndome. Los escritores que sencillamente escriben lo que ven, los que cuentan lo que pasa a su alrededor o en su corazón sin miedo a las consecuencias. Pues sí, es una declaración de principios. Claramente estoy diciendo lo que a mí me interesa y lo que yo pretendo, claro que sí. Ahora, en otro momento de los relatos se dice que para ser uno mismo hay que decepcionar a unos cuantos. Eso desde luego. Eso es tal cual. Eso está muy bien dicho. Dice así, también sobre que la única manera de ser uno mismo es decepcionando a unos cuantos. Y previamente había dicho el personaje, toda la vida tratando de gustar a la gente es muy cansador. Me dijo como si se hubiera hecho un hombre en 2 días. Es peor que todo eso. Sí. No es solo gustar, sino impresionar. Los artistas se pasan la vida queriendo impresionar a su público. Y agrega, todos te admiran, pero nadie en el fondo te quiere. Pero esto nace, esta reflexión, este diálogo que mantiene este personaje en este relato, nace de mi lectura de la novela Juventud, de Coetzee, donde él mismo, yo creo que esa es la novela si no me equivoco, donde él mismo, hablando de sí mismo, ¿no? Como joven narrador, joven novelista, en formación, ¿no? Pues confiesa que es muy cansado pasarse la vida queriendo impresionar, ¿no? Y entonces, bueno, eso resonó en mí, porque se conoce que también fue mi pretensión en algún tiempo, ¿no? Y entonces por eso se lo hice decir a ese personaje, ¿no? Claro, pero sorprende también como declaración de principio, porque en general pasan 2 cosas cuando uno empieza a escribir. Quiere impresionar a todo el mundo, pero a la vez quiere cuidarse su exposición, quiere no decepcionar a unos cuantos. Entonces, es algo muy contradictorio, que es necesario vencer. La propia existencia del escritor en general suele ser bastante contradictoria o al menos ambigua, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? O sea, yo siempre digo que escribir es una especie de striptease pudoroso, claro, ¿no? Porque por una parte hay una exposición muy fuerte, ¿no? Y bueno, argumentando que es ficción, siempre puedes decir que es ficción, ¿no? Y por tanto protegerte a ti mismo, ¿no? Pero no deja de haber cierto pudor, porque si no, pues dirías las cosas de manera mucho más descarnada, no te tomarías el trabajo de transformarlo o intentar transformarlo en una obra de arte, ¿no? Así que hay una combinación rara, efectivamente, rara pero muy fascinante, ¿no? Entre querer compartir y al mismo tiempo querer, pues crear una complicidad íntima, ¿no? De intimidad, ¿no? Con otras intimidades que te están leyendo, ¿no? Ahora, en los relatos, los contemplativos, en estas novelas cortas también, si se quiere, hay siempre parece haber un mensaje. Y la pregunta es la siguiente, Pablo Dors, la pregunta es la siguiente. Si en otro momento, creo que en Biografía del Silencio habías dicho que uno escribe no para desarrollar una tesis, sino para descubrir, para hacer un descubrimiento de sí mismo. Sí. Entonces, ¿cómo es posible? Pregunto, ¿no? Porque digo, escribir una historia que va a generar un mensaje
si no se conoce todavía ese mensaje ni la historia completamente? En realidad no es que escribas para transmitir un mensaje, porque si tuvieses un mensaje que transmitir, pues lo transmitirías sin escribir la historia directamente, ¿no? Sino que uno escribe para saber qué es lo que quiere escribir. Esta es la cosa. No, es decir, que realmente escribimos los escritores por necesidad, en el sentido de que esa es nuestra vocación, ese es el imperativo íntimo o interior que experimentamos y no podemos por menos de... Bueno, también podemos desobedecer la conciencia y convertirnos en Bartleby, ¿no? Preferiría no hacerlo, ¿no? Pero que otras veces pues es una postura pues también muy honorable, ¿no? Y muy digna, ¿no? Pero sí, te sientes impelido y entonces en la medida en que vas escribiendo vas comprendiendo qué es lo que quieres contar, ¿no? Yo por eso digo que lo difícil no es escribir, sino saber qué escribir, porque claro, temas hay infinitos, pero se trata de encontrar el tema o la cuestión que pide ser contada en ese momento por ti y solo por ti, ¿no? Y entonces dar con ello, dar con ese pozo, con esa fuente, eso es lo complicado, porque que hay muchas trampas, no puedes empezar a contar cosas que en el fondo no son la que pide ser contada, y por eso es un ejercicio profundamente espiritual, ¿no? De escucha de lo más, del yo más profundo tuyo, ¿no? Y la que pide ser contada, ¿quién la estaría pidiendo? Bueno, pues el yo profundo, por decirlo en términos más psicológicos, podemos decirlo el alma, ¿no? Es decir, la identidad más auténtica. Porque además una cosa, digo, yo te contaba que La Máquina de Pensar llevo 15 años aquí, en marzo del año que viene se cumplen 15 años, y hablando de literatura, y una de las cosas que siempre me he preguntado es, por ejemplo ahora estamos hablando de los contemplativos, y la única forma de decir lo que significan los contemplativos es leyéndola, no es hablando de los contemplativos. Sin duda. Es decir, que si uno pudiese contar lo que es una novela o lo que es un relato, pues no habría necesidad de contar, claro, de escribir esa novela, relato, ¿no? O sea que contar un libro es como intentar contar a una persona, pues la persona siempre es infinitamente más rica que lo que tú puedas, en fin, resumir o esbozar sobre su personalidad, su carácter, su temperamento, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar, claro. Sí, pues en fin, comprimir y bueno, resumir y sintetizar para que de alguna forma pues se difunda, ¿no? Difundir y vulgarizar también, la palabra vulgarizar estaría en eso. Pero digo, mi reflexión iba en este sentido, Pablo, en el sentido de que si hay algo que pide ser contado, eso que pide ser contado, hay que narrarlo en una historia y no puede ser resumido en un mensaje. Bueno, no puede ser resumido en un mensaje, pero sí puede ser sintetizado en un texto, ¿no? Claro. Es decir, que evidentemente por mucho que sea imposible, no sé, agotar la riqueza de un libro en una página, pero esa página, pues de cara a la promoción del libro y de cara a que la gente sepa de qué va, claro, eso pues es necesario hacerlo, ¿no? Y lo puedes hacer pues con mayor o menor fortuna, ¿no? O sea, que hay incluso hay críticas literarias que son mejores que los libros que critican, ¿no? Que recensionan, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que sí, que es un ejercicio pues que merece la pena, ¿no? O sea, que yo de hecho, por ejemplo, cuando me pide el editor, oye, ¿por qué no escribes qué pondrías tú en la contraportada de este libro tuyo? Pues hago el esfuerzo de poner en un par de párrafos de qué va el asunto y qué es lo que he buscado, pues no deja de ser un ejercicio literario de condensación, ¿no? En un momento, uno de los personajes de estos relatos dice: la verdad tarda en llegar si es que llega alguna vez, aseguró. Este personaje es más escéptico que yo, porque yo creo que la verdad no es que tarde en llegar, sino que tardamos nosotros en descubrirla, pero de verdad está ahí al alcance de la mano y delante de las narices, ¿no? Pero otra cosa es que nosotros pues estemos entretenidos con otras cosas. Y después agrega ese mismo personaje: el amor se descubre cuando desaparece, la vida se reconoce en la retrospectiva. Yo creo que es de Kierkegaard, que dijo que la vida vista hacia adelante, vista hacia atrás, tiene sentido, pero nosotros tenemos que vivirla hacia adelante. Sí, bueno, en realidad eso de la vida en sentido de retrospectiva yo lo
lo aprendí de mi maestro Elmar Salman, que era un monje benedictino que yo conocí en Roma y que lo dijo tal cual en una de sus clases, ¿no? Yo fui un fiel discípulo suyo, tomaba nota de todas porque era un auténtico sabio, un teólogo muy divertido y muy profundo y muy posmoderno. Era un hombre extraordinario, es porque todavía vive, ¿no? Y esto lo decía él, y estaba bien esto que saques así párrafos o frases sueltas de mis personajes, porque evidentemente pues con algunos comulgo más que con otros, como es natural, claro. Claro, Es lo claro. que, bueno, que tiene la ficción, ¿no? Que no tienes por qué identificarte con todo y cada uno de lo que dicen tus personajes, porque tus personajes dicen cosas contradictorias, según quien sea, uno u otro, ¿no? Sí, son egos imaginarios que están en conflicto. Claro, tiene que haber algún tipo de confrontación, ¿no? No puede ser todo apacible, porque si no, pues sería más complicado, ¿no? Pues ponerles ahí en funcionamiento, ¿no? Hay un escritor español que yo he entrevistado aquí, que es Javier Cercas, y él dice que toda literatura es en parte autobiográfica y en parte metaliteraria, porque los libros se alimentan de la vida y también de los libros, de otros libros, o de la Yo creo cultura. que se alimentan sobre todo de los libros, o sea que la literatura nace de literatura, fundamentalmente. Es decir, que lo que impele a escribir pues es lo que lees, más que lo que vives. Luego, claro, pues metes lo que vives, ¿no? Como no puede ser de otra manera, o lo que piensas, lo que sientes, lo que ves, lo que experimentas, pero sí, yo más que autobiográfico me gusta hablar de autoficticio, que mucha gente cree que simplemente es una butal, un juego de palabras, pero no es un juego de palabras, porque en mis libros todo es verdad, pero casi nada es histórico. Es decir, que casi nada de lo que cuento lo he vivido yo así, tal cual, pero todo tiene mucho que ver con cosas que yo he experimentado, ¿no? O he sentido, ¿no? Entonces, por eso creo que la ficción cuenta una verdad más profunda y más necesaria que simplemente la historia, ¿no? O sea que con esto estoy diciendo que lo de novelas históricas a mí me deja un poco perplejo, porque creo que precisamente la historia tiene que contar la aventura de las personas que marcan época, ¿no? Que hacen historia precisamente, porque son grandes, importantes, protagonistas, mientras que la novela cuenta la historia de los antagonistas, de la gente desconocida y entonces por eso es diferente, ¿no? La historia que la novela, ¿no? Sin embargo, estaba pensando en esta frase: la vida se reconoce en la retrospectiva. Digamos, vos la escuchaste, digamos, de tu maestro, y después surge en la narración, que supongo yo que surge como surge la narración, ¿no? O sea, en ese momento aparece esa frase y es perfecta. Pues sí, no tengo nada que decir. Muy bien. Y aquí, en otro momento, un personaje dice: los perros están en este mundo no solo para enseñar a los humanos qué es el amor, sino también para ponerlos ante un espejo y que vean quiénes son. Quienes tienen o hemos tenido perro, hemos comprendido que ellos saben con extraña precisión la magnitud del amor o de la indiferencia que se les profesa. Es lo que tiene que carecer del filtro de la educación o de la moral. Estoy muy de acuerdo con lo que dice, con lo que escribo allí. Sí, muy de acuerdo, ¿no? Bueno, efectivamente, yo tuve un perro que se llamaba Laska, exactamente igual que el protagonista de ese relato, que se llama precisamente Laska relato, y pienso, sí, que efectivamente que Laska me enseñó muchas cosas, y en ese sentido sí podemos decir que fue un maestro para mí, ¿no? Y que te confronta con tus pensamientos, con tus sentimientos, pues eso no cabe la menor duda, porque entre amo y perro hay una relación bastante estrecha, ¿no? Y sobre ella he querido explorar precisamente en este relato. En ese relato, digamos, el perro, digamos, la muerte del perro, digamos, la decadencia y muerte del perro, contribuye a que el protagonista se pueda de alguna forma reconciliar con su padre. Y bueno, y al final de los contemplativos hay un texto tuyo donde dice, entre otras cosas, que Laska trata del perdón, que es una de las cimas de la realización humana. Tal cual, sí. En realidad todos los contemplativos, el libro, es un libro que puede leerse como 7 relatos o puede leerse también como un proceso de iniciación al autoconocimiento, de iniciación espiritual, podemos decir también, porque yo lo que he hecho en este libro es
todo lo que yo me encuentro en mi experiencia como meditador, porque yo además de escritor soy meditador, es decir, además de trabajar con la palabra, trabajo con el silencio, todos los grandes temas de la meditación, pues les he dedicado un relato, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes temas? Pues el cuerpo, el vacío, la identidad, el perdón, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, cuando tú te sientas a meditar en silencio, pues te encuentras con eso, te encuentras primero con tu realidad corporal, luego te encuentras con el vacío de la mente o con el ruido de la mente, luego te encuentras con el inconsciente que sale a florecer y es sombrío y tienes cosas ahí que perdonar, y sean las personas que de alguna manera aparecen en tu sentada meditativa, pues es porque tienes que arreglar cuentas pendientes con ellas. Entonces, bueno, pues se puede leer también como no como un catálogo, sino más bien como un proceso de los grandes temas que comporta pues la configuración de la identidad humana, ¿no? De un proceso de realización, ¿no? Uh-huh. Y el perdón, es decir, realmente estar a bien con todos, de tu presente y de tu pasado, pues es una necesidad existencial fundamental para poder vivir pues bien, con felicidad, con plenitud, ¿no? Si tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, pues ahí tienes todavía trabajo que hacer, ¿no? En Lasca, en este relato que estamos hablando, bueno, el protagonista tiene grandes problemas con el padre, pero también ocurre que muchas veces no se sabe exactamente en qué consisten esos problemas y muchas veces aparece que ni siquiera se es consciente que existe un problema, digamos, una distancia, o sea, ni siquiera se es consciente de que existe algo que perdonar. A eso me refiero. Bueno, en este caso sí que se sabe, ¿no? Pero parece sí, que sí. este padre con este hijo pues no se portó bien porque, en fin, tenía este protagonista tenía una novia cuando era joven y el padre pues de alguna manera hizo que se le quitara de la cabeza, siempre le estuvo como ninguneando, por así decir. Así que el conflicto entre padre e hijo no es que esté enormemente explicitado, pero yo creo que suficientemente se ve que ahí hay una tensión clara, ¿no? Entre las dos figuras. Sí, en este caso sí, y aparte, digamos, digamos, del relato muestra el proceso dificultoso de perdonar, ¿no? Digamos, o sea, no directamente, claro, sino que es indirectamente. Sí, de hecho está construido ese relato desde lo que llamo yo las fases del perdón, ¿no? Es decir que bueno, de hecho hace poco, no sé, un par de meses o así, o tres, hice un taller en Galicia con un grupo de, no sé, 20, 30 personas interesadas en bueno, pues en la narrativa de los contemplativos y uno de los textos que trabajé fue precisamente mostrando un poco la estructura de cómo estaba compuesto y cómo evidentemente hay un correlato entre las escenas y las fases humanas de práctica de reconciliación, ¿no? Para lograr pues restañar heridas y suavizar un conflicto, ¿no? Uh-huh. Y eso a la hora de escribir, digamos, ¿lo tuviste presente o son estructuras que surgen después de escribir? Pues es un poquito como la vida misma, porque en la vida misma cuando tú intentas explicar cómo surge una relación, pues qué vino antes, el pensamiento sobre esa persona o mientras estabas hablando con ella, lo que te dijo, te dejó de decir al día siguiente, es decir, que se crea un magma donde es difícil discernir qué vino antes, claro. ¿No? Sí, pues es la historia, es la vida misma, ¿no? Entonces, yo no tengo una idea, me pongo a escribir, sino que escribo y me pongo una idea y entonces me encuentro una idea y entonces en la medida en que se va desplegando, pues vas encontrando resonancias intelectuales, emocionales, biográficas, y bueno, pues ahí ya es la tarea del orfebre de ir poco a poco pues encontrando la fórmula donde todo vaya encontrando su lugar, ¿no? Y eso es lo apasionante de escribir, que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Por eso la escritura creativa no es un simple acto de comunicación, sino que es un acto de revelación. Se te revela algo que lo tienes dentro, pero que no lo sabes con precisión, y por eso precisamente escribes, para descubrirlo, ¿no? Claro. Y te pregunto, ¿tiene que ver eso algo o no tiene nada que ver con eso que el Zen llama pensar sin pensar? Pues
no sé qué es lo que el Zen llama pensar sin pensar. Porque... Bueno, el Zen, por lo que yo he leído, digamos, habla del pensar sin pensar, que dice que si uno está en relajación y uno está sin presión y uno simplemente actúa, ahí aparece el pensar sin pensar. Estoy diciéndolo muy, o sea que aparece... No creo que sea la fórmula que utilicen ellos, porque vamos, no es que yo sea un experto en Zen, pero ciertamente lo he practicado durante muchos años y he leído mucho. Supongo que te referirás a bueno, simplemente pues conectar, ¿no? con la corriente más profunda del ser, pero es precisamente se trata de ir, bueno, por ejemplo, en la propuesta de Ramana Maharshi, que no es Zen, que es Vedanta, pero de ir al origen del pensamiento, precisamente el origen del pensamiento es el yo, ¿no? Que es lo que llama la propuesta de autoindagación. No se trata tanto de pensar, sino de despertar la conciencia, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Bueno, pero que aparece esa información que uno no sabe que tiene, bueno, o que va fluyendo. Claro. Eso sí, que evidentemente se trata de meter la cabeza en el inconsciente y de abrir los ojos y ver lo que hay, ¿no? Y entonces no es tanto un proceso reflexivo y por tanto secuencial, claro, que puede haber en algún momento, sino más bien un proceso intuitivo, ¿no? Que es lo propio de la espiritualidad y lo propio del arte, ¿no? Pero claro, hay que predisponerse para que esa intuición aparezca y se cultive, ¿no? Sí, un poco la idea de que digamos la inspiración no viene, sino que sobreviene mientras se está trabajando. Sí, así tal cual. De todas maneras, ahora que estamos hablando, estoy pensando que seguramente los escuchas estarán pensando que esto es que es una novela o unos cuentos muy intelectuales, ¿no? Y muy llenos de enjundia filosófica, ¿no? Que ciertamente lo tiene, pero yo creo que también son cuentos pues muy directos y muy cotidianos y muy reconocibles, y es decir, que también está el placer de ver la vida misma desplegándose, ¿no? Más allá de las ideas y de los constructos más o menos de la cocina literaria, ¿no? Exacto, digamos, el eje es la vida cotidiana. Aparece, por ejemplo, dos personas que practican tai chi en uno de los cuentos, en otro aparece un venezolano que baila de una forma impresionante y aparte hace pesas, halterofilia, ¿no? Está haciendo trabaja en un gimnasio, digamos, donde aparentemente se lo narra como si fuera muy superficial, ¿no? Alguien que escucha reggaetón y que levanta pesas, y sin embargo no lo es. Y sin embargo no lo es, exacto, tal cual. En la vida muchas veces lo que parece muy profundo y muy sesudo, no hay nada detrás, y en cambio lo que parece aparentemente banal y resulta que tiene una gran enjundia, ¿no? E incluso en el propio relato aparecen versos de canciones de cumbia, de reggaetón, o no sé. sí. Que son reales. Sí, tal cual, sí. O sea que tuviste que escuchar muchas canciones de esas. Bueno, es que tuviera que escuchar, sino que escuchaba, y entonces pues lo metí en el relato porque estaba escuchando de hecho a Mon Laferte, a Natalia Lafourcade y a Carla Morrison, que son cantantes chilenas y mexicanas que me gustan mucho, entonces pues metí estas baladas también en mi relato. Genial. En otro momento dice un personaje: ese es el poder de la belleza, acabar con la mente, y sin mente ya sucumbir a ese espacio en el que se descubre que todo es efímero. Claro, sí. Bueno, ese es un tema muy recurrente en mi narrativa y en general es uno de los grandes temas de mi propia biografía, ¿no? O sea, y es como la mente pues es una trampa, nos aleja de la realidad, ¿no? Y pues el discurso, son discursos secundarios que una cosa es lo que tenemos en la cabeza y otra cosa es lo que tenemos delante de los ojos, ¿no? Que muchas veces por culpa de lo que tenemos en la cabeza no lo vemos, ¿no? Entonces lograr una mente diáfana, una mente y un corazón puro, pues es un propósito de mi vida y también de mis personajes, lo sepan o no, ¿no? Eso me gusta, lo sepan o no, me gusta eso. Es gracioso. En otro momento dice ese mismo personaje: todo fue irreal en aquel segundo, porque eso es exactamente lo que sucede cuando se abre una grieta en lo que llamamos realidad, que aparece la verdad. Y la verdad estaba ahí, desnuda y sin ambigüedades. Exacto.
Pues esto es, ese párrafo yo creo que resume bien el propósito de este libro y en general podríamos decir que el propósito de mi narrativa, ¿no? Es decir, que las palabras estén al servicio de cómo decirlo, de la iluminación, ¿no? Del insight, ¿no? Del vislumbre de dónde está la verdadera vida, ¿no? Que el propósito mío como escritor no es deslumbrar, sino alumbrar, que es muy diferente, porque el que deslumbra pues se apunta a sí mismo en definitiva, ¿no? Mientras que el que alumbra pues ofrece luz, arroja luz sobre la realidad para que la disfrutemos, ¿no? O sea, que hay en mi narrativa esa pretensión, yo creo que hermosa, de no quedarse en Pablo Dors, que al fin y al cabo no tiene tanto interés, sino realmente en la realidad tal cual es, que esto sí que es mucho más interesante, ¿no? Bueno, es que la realidad tal cual es puede llevar para que se escriban cientos de libros. No, mucho. Por eso pues se publican en España no sé si 70.000 libros al año, fíjate si da para eso y para mucho más, ¿no? En una nota que incluyes al final del libro dice: ningún escritor de verdad se sentaría a trabajar si no creyera que es uno de los grandes escritores. Y no todos los escritores son grandes, por supuesto, pero uno debe creérselo, al menos en ocasiones. Esa es la gasolina del trabajo. Sí, es así. Es decir, que confieso que durante mucho tiempo yo me creía tan grande como, no sé, como Tolstoy o como Dostoyevsky o como Stefan Zweig, luego ya la vida te va colocando en tu sitio, ¿no? Pero sí que es importante pues pensar que lo que tienes que decir pues no es una tontería, ¿no? Y que merece la pena ser escuchado, ¿no? Si no crees en ti mismo es imposible que los demás crean porque en ti, ¿no? Porque al fin y al cabo irradiamos lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces sí hace falta mucha fe para ponerse a escribir, ¿no? Fundamentalmente fe en uno mismo, ¿no? Y en lo que uno tiene que contar, ¿no? Uh-huh. Si no tuvieras esa fe, pues no te pondrías. Es que es impepinable, es necesaria la confianza. Sí, hay un momento que Borges, ahora no recuerdo exactamente las palabras, pero dice algo así como que no nos o Kafka, creo que fue Kafka, no nos trate de convencer de la historia, sino que nos convénzanos de que usted cree en esa historia. Sí, no sé si lo dice Kafka o no, pero sí es importante que es importante que el escritor cuente cosas que a él le importen mucho. O sea, yo todo lo que cuento en los contemplativos me importa mucho. O sea, es decir, en realidad eso es lo que me importa, ¿no? Otra cosa es que uno consiga trasladarlo lo más expresivamente posible, mejor o peor. Eso ya pues dependerá de muchas circunstancias, pero la ética del escritor, para mí, ese sería uno de los primeros mandamientos, ¿no? O sea, no hables de lo que no te interesa, ¿no? O sea, es importante que hables de lo que toca tu corazón, ¿no? O sea, por eso, en definitiva, cuando alguien te dice no me gusta tu libro, lo que te está diciendo, aunque no lo sepa, es no me gustas tú. Oh, tan así. Es muy fuerte. Ese sí, es como si a un padre de familia o una madre de familia dice, tu hijo no me gusta, pues es que hay una, no es que sea una identificación, pero hay una simbiosis muy importante, ¿no? Del padre con el hijo y del escritor con su obra, ¿no? Y bueno, luego ya uno tiene que irse despegando poco a poco, pero en primera instancia hay esa unión muy íntima, ¿no? Muy estrecha. Porque digo, bueno, no se habla del desapego también, de no identificarse con lo que uno hace. Hablo en el libro del desapego, sí, hablo del desapego, sí, porque es muy importante, uh-huh, ¿no? Pero claro, la vida es un misterio de entrega y de tomar y soltar, ¿no? O sea, que evidentemente tienes que tomar las cosas, yo qué sé, pues te dan un vaso de agua, pues te lo bebes, uh-huh, ¿no? O sea, pero también soltarlo, o sea, no dejar el vaso en el bar, no llevártelo a tu casa. Es decir, que hay un poco las dos cosas, sí, el escritor cuando escribe el libro se entrega totalmente a él y ciertamente cuando va recibiendo los primeros ecos, pues todavía está muy unido a él, luego a la medida que pasa el tiempo, pues también se va despegando, también porque va teniendo también otros libros a los que también volcar su energía y tampoco puedes estar con toda la energía en todos los sitios al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces sí, es un misterio de entrega, pero no posesiva, evidentemente, ¿no? Como una relación de amor de verdad, que tiene que haber pues una entrega y una apuesta muy fuerte, pero al mismo tiempo pues saber que las cosas son como son, no como a ti te gustaría que fueran, ¿no?
Las cosas son como son, también es como la vida tal cual, se puede dar para otra biblioteca más, las cosas son como son. En un momento hay un personaje que es como un poco paródico, o por lo menos se ríen, bueno, no sé si se ríen, dicen de ese personaje, pero como a todos los que escriben, también a esa viuda le parecía que sus escritos le habían quedado muy bien, puesto que le nacían del corazón, dice, como si ese fuera el criterio. Está muy bien, sí. Evidentemente es un personaje paródico, aunque casi todos mis personajes son paródicos, ¿no? Y es decir, que con todos me río fundamentalmente de mí mismo, ¿no? O sea, porque evidentemente cuando hablamos de corazón, pues no deja de ser un término también bastante ambivalente, ¿no? Porque claro, si uno se refiere simplemente a lo sentimental, pues no deja de ser algo pues bastante relativo, ¿no? Si uno se refiere a lo que en la tradición cristiana decimos alma, es decir, yo profundo, que echamos antes, pues entonces ya no es tan relativo, es más, hay que tomarlo más en consideración, ¿no? O sea, pero sí, yo creo que la autenticidad es un mínimo, ¿no? No es que sea el criterio objetivo, pero ciertamente es un criterio por lo menos de honestidad profesional. Claro, sin duda. Un poco para ir terminando, dice en un momento, esto es en una nota que incluye al final del libro, mi oficio como narrador es la transformación de la realidad en verdad. Es a eso a lo que nos dedicamos, los que nos consagramos a la escritura. Naturalmente que nadie sabe nada de esa profunda conexión entre arte y verdad. La gente no quiere arte, sino consejos morales, confirmación de sus ideas y recursos fáciles. Esa es la razón probablemente por la que la mayoría de mis lectores haya preferido en general mis ensayos a mis ficciones. Un buen escritor es para mí necesariamente un inconformista, un incendiario, un provocador. Pues no solamente puedo decir amén. y dice, solo los narradores comprendemos a los narradores, los músicos, pintores y actores, todo eso es otra cosa. Sí, tal cual, yo pienso así. O sea, creo que bueno, pues así, o sea, decir que cada uno entiende los de su gremio, o sea, y bueno, y no a todos, ¿no? Porque se mueve en la misma esfera, en el mismo ámbito, ¿yo he conocido a muchos actores, por ejemplo, ¿no? Porque tengo un hermano que se dedica al teatro y también pintores, pero yo creo que es otra cosa, sí. Lo digo tal cual, lo pienso así. Y dices, no se puede ser escritor sin ser egocéntrico, al menos durante los primeros 20 años de este oficio. Qué buen texto es este, ¿eh? Es una frase muy fuerte esa. Sí. Bueno, yo creo que prácticamente casi todo el mundo es egocéntrico, y los artistas en general más, y claramente para no ser egocéntrico hay que hacer un camino espiritual, un camino interior, o como uno quiera llamarlo, muy riguroso y muy exigente, porque de lo contrario pues no te liberas de esto, ¿no? O sea, digamos que había un egocentrismo estructural que es ver la realidad desde tu punto de vista, que eso pues no necesariamente es algo negativo ni mucho menos, pero claro, luego hay un egocentrismo más patético, ¿no? Que es realmente que toda la película es un primer plano y eres tú. Entonces pues eso es patético porque no ves todo lo demás que hay, sino que estás obnubilado, ¿no? Contigo mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el drama de la existencia humana, ¿no? Que la mayoría de las personas pues están obnubiladas consigo mismas y por tanto pues no ven la realidad, ¿no? O sea, que ojalá que, bueno, uno escribe, yo escribo ahora mismo porque creo que algo más allá de mi careto he visto, ¿no? Dices que aquellos que son muy egocéntricos, digamos, de ese modo superficial son o pueden llegar a ser patéticos, y también dijiste antes que tus personajes en general eran patéticos, tus egos imaginarios. Usaste la misma palabra patético para los dos. Bueno, patético es una palabra muy cruda, pero ciertamente yo creo que muchos de las ambiciones humanas vistas con perspectiva pues son, en fin, pueden suscitarnos indulgencia, por supuesto, pero también conmiseración y también risa, ¿no? O sea, porque es como, no sé, es como ver a un niño que tiene un berrinche porque le han quitado un juguete. Pues muchas veces los seres humanos adultos, vistos desde un poco más lejos, pues somos como ese mismo niño, ¿no? Que protesta y que zapatea porque no
porque las cosas no son como a él le da la gana, ¿no? Sí, yo creo que sí, que una de las tareas del narrador es contar de la manera más elocuente posible, pues no solamente el patetismo de la condición humana, también no sé, lo conmovedor, la belleza, la sensibilidad, no sé, lo lírico, ¿no?, que tiene tantos de nuestros intentos, ¿no?, y de nuestros esfuerzos. Los fogonazos que aparecen en la vida. Samuel Beckett tiene un personaje, yo sé, esto lo reitero siempre aquí en La Máquina de Pensar, en final de partida o fin de partida, que ese personaje dice, no hay nada más cómico que la desgracia humana. Bueno, desde luego que sí, ¿no? Y juntar lo sublime con lo cómico, con lo grotesco, pues eso es lo que muchas veces intento, ¿no?, en mis libros, ¿no?, precisamente para o sea, por ejemplo, no sé, estar declarando el amor eterno a tu ser amado al mismo tiempo que tienes dolor de barriga, pues esto es un tema que a mí me inspira literariamente, ¿no? O sea, porque hablo precisamente de la condición humana tan ambivalente, ¿no?, que puede aspirar a ideales nobles como entregarse a una persona, al mismo tiempo pues en condiciones físicas pues precarias o en fin, que exigen su atención, ¿no? Entonces esa doble cara es lo que me parece que es lo que la prosa, el tema de la prosa es lo prosaico, ¿no? O sea, claro. encontrar ahí materia para en lo prosaico para hacer lírica y para hacer épica, ¿no? Pues esa es la tarea del escritor. Bueno, se ha dicho que en el siglo XX, bueno, y en el siglo XXI ya casi nada es épico, ¿no? O sea, parece ser ¿Casi nada? Que casi nada es épico. O sea, la épica parece que fuera de tiempos anteriores y en estos tiempos más de neurotizados, no neuróticos, no para... Bueno, hemos sustituido la épica por el drama, ¿no? O sea, es decir, pero bueno, de ahí está James Joyce, que intentó hacer una épica de lo cotidiano, ¿no? Y bueno, sí, esa es nuestra historia, ¿no? Que evidentemente sí, ya no contamos leyendas, ¿no? En fin, sino pues dramas muy individuales y muy privados, ¿no? Quizás ahí esa es la modernidad, esa es el contexto en el que nace la novela, ¿no? Nace con el individuo y y por tanto con el fin de otra época, ¿no? Quizás la literatura en el futuro sea distinta, o sea, decir que el otro día precisamente no me acuerdo dónde fue, en un congreso así, me parece que fue en un congreso en Tudela, se hablaba precisamente de esto, ¿no? Que yo dije, oye, pues igual que ha surgido Wikipedia, que de pronto es una enciclopedia escrita por todos, donde ya no importa quién es el que pone la información, sino que la información sea útil, pues quién sabe si este sueño del individuo pues es una fase en la historia de la humanidad, pero luego pasaremos a otras, media literatura, es decir, el experimento con las palabras, pues sea diferente. Bueno, hace muy poquito, digamos la semana pasada, vino aquí por Uruguay otro escritor español, se llama Jorge Carrión y que publica en Galaxia Gutenberg, que Los Contemplativos están en la misma editorial. Y bueno, y Jorge Carrión lo que decía era que él sostenía o pensaba que el individualismo estaba llegando a su fin y lo que se iba a imponer era el trabajo en redes y también, un poco eso, ¿no? Trabajar en redes. Tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Exacto, tiene que ver con lo que acabo de decir, sí. Incluso él ponía de ejemplo su novela en la cual habían trabajado 20 artistas, ¿no? Él sintetizaba el trabajo de 20 artistas. No sabía que... Sí. La novela se llama Todos los museos son novelas de ciencia ficción y es él narra una trama para incluir trabajo de arte digital y otros trabajos. Entonces es una combinación con una exposición de arte. Ya. Oye, de estos 7 relatos de contemplativos, ¿cuál es tu preferido? Bueno, en el caso de Los Contemplativos, a mí el que más me desconcertó fue el del muchacho que quiere aprender violín, Biografía de la sombra. Biografía de la sombra. Me desconcertó y me dejó pensando, porque, bueno, no lo vamos a contar, pero es una peripecia de un artista que está enfermo al principio por la excesiva sensibilidad y bueno, termina curado, pero
pero bueno, termina de la manera que hay que leerlo. No vamos a spoilear, pero bueno, eso me... Sí, es una novela romántica, realmente, ¿no? O sea, que habla sobre el amor, sobre la noche, sobre el romanticismo, sobre el arte, el descubrimiento de la vida, sí. Para mí es uno también de los más memorables de los 7 cuentos. Sí. Y es donde resona, a mí me resonó más Hermann Hesse, en el sentido que parece una novela de formación, ¿no? Las famosas Bildungsroman, ¿no? Lo es una novela de formación, sin duda, ¿no? Y luego también, claro, está ambientada en Alemania, entonces también tiene ese toque que quieras que no, pues te hace pensar en ese tipo de literatura, de, yo qué sé, pues Narciso y Goldmundo, claro. o Bajo las ruedas, o todos estos libros más o menos de formación de Hermann Hesse. Sí, que al principio tenía mucho. Peter Kamensin también, Bajo las ruedas. Peter Kamensin, exactamente. Sí. Bueno, Pablo Dors, Los Contemplativos, obviamente dimos un camino importante por acá, pero no se puede seguir hablando del libro. Yo solamente quería leerte una línea tuya que está en esta última nota y que podía ser el epígrafe de muchas novelas. Y dice así la línea: a partir de lo que he vivido, exploro lo que habría podido vivir. Pues precioso. Me gusta mucho porque en el fondo sí también se escribe para eso, ¿no? Para descubrir vidas imaginarias y recrearse en las posibilidades existenciales, ¿no? Y bueno, pero también para eso se lee, uno lee para ver lo que habría podido vivir. Sí, tal cual. Es que en el fondo leer y escribir son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Sí. O sea que leer también, si se lee bien, es un acto creativo, no es un acto puramente pasivo, receptivo, ¿no? Sino que tú tienes que trabajar, ¿no? Por dentro toda la información que vas recibiendo, ¿no? Y yo creo que escribimos pues fundamentalmente los que leemos, ¿no? Porque es que, como acabo de decir, es la otra cara de la moneda, ¿no? Ese concepto es difícil de transmitir, o tratamos de comunicar acá, pero es difícil porque hay que experimentarlo. Y de que el lector prácticamente, no sé si pone el 50% de todo el libro, porque con su mente, digo, para empezar, no hay dos lectores que hayan leído los mismos libros en el mismo orden, ¿no? Creo que no lo hay. Y entonces cada uno tenemos distintos tipos de libros, distintas vidas, y proyectamos, vamos conformando lo que estamos leyendo. Sí, tal cual. Es así. Tal cual. Y también es distinto leer el mismo libro en una etapa de tu vida o en otra. Claro. ¿No? Sí. Que libros que te causaron un profundo impacto hace 10 años, de pronto los coges ahora y te dejan bastante frío, ¿no? O incluso te parecen infumables. ¿No? Claro. Que bueno, que cada libro tiene su lector y su momento de leerlo, ¿no? Bueno, sí, con eso que estás diciendo, digamos, aparece el tema de que el libro es un espejo de uno mismo. Entonces, en un momento uno puede estar fascinado con ese libro y lo lee 25 años después y dice, bueno, ¿por qué estuve tan fascinado por este libro que está bien, pero tampoco es para tanto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es un buen signo, en el sentido de que hemos evolucionado, no somos los mismos, ¿no? Y por tanto, pues no encontramos las mismas resonancias, ¿no? Aunque también es un buen signo encontrar que hay una continuidad, ¿no? Es decir, que aunque ya no vibras igual, pero sí que hay algo que de manera diferente, pero que te sigue importando, sigue siendo significativo, ¿no? O sea, que es un poco la discontinuidad, pero dentro de una continuidad fundamental, ¿no? O sea, que nos vamos reinventando, pero hay también un territorio común, ¿no? De quiénes somos, ¿no? O sea, yo me reconozco completamente con todo lo que he podido cambiar, pero en lo que yo leía cuando tenía 15 años o 20 años, ¿no? Muy bien, Pablo Dors, Los Contemplativos es este libro de relatos o de novelas cortas, 7 novelas cortas que editó Galaxia Gutenberg. Se puede comprar, se puede adquirir aquí en Montevideo en las librerías. Pablo Dors, un placer de nuevo conversar contigo y sobre todo una alegría saber que vas a venir en diciembre y a lo mejor nos podemos conocer aquí en la radio. Espero que sí, será un placer. Y nada, aprovecho para saludar a todos los oyentes y ojalá que la ocasión para conocernos y para leer juntos libros buenos, ¿no? Y libros hermosos y necesarios, ¿no? Muy bien, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana seguimos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien. Te mando un gran abrazo desde Montevideo. Un abrazo.